Una vez que hemos hecho esta distinción entre las competencias propias del poder legislativo y el poder ejecutivo, y distinguido las normas que emanan de cada uno de los dos poderes con naturaleza propia de las mismas, voy a plantear una cuestión que puede resultar polémica, pero justamente por eso considero que es muy interesante. ¿Quién elabora la política educativa? En los últimos años he escuchado de manera reiterada por funcionarios de distinto rango referirse a la política educativa del gobierno nacional o la política educativa del gobierno provincial. ¿Cuál es el gobierno y cuál es la política? Serían mis preguntas. Hecha la distinción respecto de las competencias propias del poder legislativo y de las competencias propias del poder ejecutivo, mi pregunta es: ¿a quién corresponde elaborar la política educativa? Una primera distinción. He señalado que el ordenamiento constitucional es el fundamental. La Constitución Nacional establece que la educación primaria es responsabilidad de las provincias. Está escrito así desde la redacción original de la Constitución en 1852. Obviamente que la interpretación actual de educación primaria claramente podría ser extensiva a lo que entendemos por educación básica o educación obligatoria. La educación básica o educación obligatoria, en tanto el principio constitucional, sería competencia primaria de las provincias. Con lo cual, elaborar una política educativa, claramente, sería una potestad de las mismas de acuerdo al ordenamiento constitucional. Con lo cual, la política educativa, en términos generales, corresponde a las provincias. Y si hubiera una colisión entre los principios y las normas nacionales y los principios provinciales, en este caso, el ordenamiento constitucional no daría primacía a las leyes nacionales, sino a las leyes provinciales. ¿Por qué? Porque constitucionalmente la educación básica es competencia propia de las provincias y no de la nación. Eso explica, por ejemplo, por qué algunas leyes nacionales requieren que las provincias adhieran a esa legislación. Si las provincias no adhieren, la ley nacional se vuelve inocua, en tanto la nación no tiene potestad específica desde el punto de vista constitucional para llevar adelante un ordenamiento legal en ese aspecto. Bien, con lo cual la política educativa correspondería, en términos generales, al ámbito provincial. Pero dentro del ámbito provincial, ¿a qué poder corresponde la política educativa? Analicemos el caso de la provincia de Córdoba. La Constitución provincial, en el artículo 62, dice lo siguiente: la política educativa provincial se ajusta a los siguientes principios y lineamientos. Es decir, el órgano jurídico máximo de la provincia, que es la que tiene competencia en la educación general, en la educación básica, establece principios y lineamientos de la política educativa, de orden constitucional. Es decir, estos principios, estos lineamientos, no pueden ser modificados por una ley de la legislatura, menos aún por una norma del Ejecutivo, menos aún por el deseo de un determinado funcionario del Poder Ejecutivo. Con lo cual, ¿quién elabora la política educativa? Los principios y los lineamientos de la política educativa no son los que elabora cada funcionario, cada ministro que ocupa ocasionalmente el Poder Ejecutivo. Los lineamientos de la política educativa, en el caso de la provincia de Córdoba, están establecidos a nivel constitucional por la Constitución provincial. Algo similar sucede con la política educativa también establecida en la Ley Provincial de Educación. La Ley Provincial también tiene un apartado específico a la política educativa de la provincia, que es ley, es decir, es un ordenamiento superior al que puede tener competencia cualquier funcionario del Ejecutivo. Con lo cual, si un funcionario del Poder Ejecutivo dice
la política educativa de este gobierno es, en realidad lo que puede decir es, la política educativa de este gobierno se ajusta a los lineamientos y a los principios establecidos en la Constitución provincial y a la política educativa establecida en la Ley Provincial de Educación. Puede el Ejecutivo luego poner determinados acentos, pero nunca apartarse de la política educativa establecida, porque de hecho la política educativa no la puede establecer el Poder Ejecutivo. La establece en nuestro ordenamiento legal el Poder Legislativo, en el caso de Córdoba a través de la Constitución y la Ley de Educación Provincial. Tanto es así que entonces cuando nos acostumbramos a escuchar estas afirmaciones respecto de la política educativa, debemos entender que a lo sumo se le puede dar un determinado acento, pero nunca ir más allá, ni menos aún en contra de lo establecido en las leyes y en la Constitución. ¿Cuál es la política educativa de Córdoba? La establecida en la Constitución provincial y en la Ley Provincial de Educación. Esa es la política educativa. Y no puede cambiar de gobierno a gobierno, sino que por el contrario tiene una permanencia mayor en tanto necesita del cambio legislativo establecido en la legislatura o aún más en la Constitución provincial. Hecha esta aclaración, veamos qué dice específicamente las leyes, la Constitución provincial a la que hacía referencia y la Ley Provincial de Educación. Sigamos en la misma sintonía de centrarnos en la distinción respecto de las facultades propias de las familias, de los padres, y las que son propias del Estado. Dice la Constitución provincial, artículo 62. Es principio y lineamiento general reconocer a la familia como agente natural y primario de la educación. Es decir, la competencia natural y primaria de la educación corresponde a la familia. Artículo 62, inciso 3. Se reconoce la libertad de enseñanza. Las personas, asociaciones tienen derecho a crear instituciones educativas ajustadas a los principios de esta Constitución. Inciso 5. Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban en la escuela educación religiosa o moral de acuerdo a sus convicciones. Vemos cómo la redacción es muy similar entre los tratados internacionales de rango constitucional y lo propio establecido en la Constitución de nuestra provincia, aun cuando nuestra provincia, la redacción de la Constitución, es previa a la incorporación a la nación de los tratados internacionales. Finalmente, ¿qué dice la Ley de Educación de la provincia de Córdoba sobre este mismo aspecto? Artículo 11, inciso D. Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban en el ámbito de la educación pública de gestión estatal una enseñanza general exenta de dogmatismo y que pudiera afectar las convicciones personales y familiares. Es decir, la Ley de Educación provincial establece que en el ámbito estatal la educación que brinda la escuela estatal nunca puede afectar las convicciones personales y familiares. ¿Por qué lo dice solamente de la educación estatal? Porque obviamente en el ámbito de la educación de gestión privada, por ejemplo de la educación confesional, obviamente que hay una opción de la institución y los padres aceptan el determinado tipo de enseñanza, diría el Tratado de Derechos Humanos, tipo de enseñanza particular acorde a las convicciones religiosas, si fuera una institución confesional, de esa escuela. Es decir, en el ámbito privado, las convicciones y los principios religiosos corresponden a la institución y los padres eligen libremente enviar a sus hijos a esa institución. Y en el ámbito estatal, no. En el ámbito estatal, en materia de convicciones morales, convicciones filosóficas, la escuela estatal tiene que ser laica en el buen sentido de la palabra. Es decir, no puede contradecir los principios morales y filosóficos de los padres.